Damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos ven para iniciar un recorrido en el séptimo Salón de Artes Plásticas y Visuales de Villa de Leyva, no sin dar antes el agradecimiento especial al Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, con el Programa Nacional de Concertación, y a la Secretaría Departamental de Cultura y Patrimonio de Boyacá, también a la Alcaldía de Villa de Leyva, y pues los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hacer un recorrido por esta bella exposición y queremos que sean nuestros maestros invitados en esta ocasión para que nos guíen y nos comenten un poco de lo que vamos a encontrar en la exposición del séptimo Salón de Artes Plásticas y Visuales de Villa de Leyva. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Armando Chicangana López, soy artista plástico graduado de la Universidad Nacional y tengo una maestría en educación de la Universidad Javeriana. Llevo mucho tiempo trabajando en el campo del arte, en la investigación, en la pedagogía, en la curaduría y en muchos elementos que se acercan al arte. Mi intención casi siempre ha sido privilegiar al artista y sacarlo adelante en ese proceso formativo que creo que tienen todos los artistas, independientes si son académicos o no académicos, y en ese sentido me muevo, digámoslo, artísticamente. Nosotros nos reunimos desde una semana antes con los maestros Daniela Rojas y el maestro Andrés Matute, que ya era una presentación, para delinear esta muestra a partir de la gran cantidad de obras que llegaron para ser puestas y ser seleccionadas. Entonces quiero que presente el maestro y luego sí, a partir del guión, que yo quiero ser claro, delineó él, fundamentalmente podamos conversar un poco sobre las obras que están en esta exposición, que consideramos en un momento dado que eran las que más se ajustaban a lo que se había propuesto inicialmente. Buenos días, yo soy Andrés Matute, soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional y tengo una maestría en el Instituto Superior de Arte de La Habana en Artes. Y hace bastantes años estoy haciendo curaduría y he hecho algunos proyectos curatoriales en algunos museos en Colombia y en algunos lugares también fuera del país. También muy feliz de estar aquí con esta curaduría, con esta invitación, compartiendo los procesos de selección y de montaje o de concepción de la exposición. Yo quiero hacer una claridad frente a lo que trabajamos nosotros, y es que casi que en ninguna profesión hay verdades absolutas, y mucho menos en el arte. Digamos, hago esa aclaración porque mucha gente puede estar esperando otro tipo de forma de estar estructurado el montaje, y ahí es donde hay elementos, diría yo, diferenciales, que con todo el respeto creemos que aquí en Boyacá nunca se había hecho, y que puede ser la puerta de partida, una especie de giro para que se examinen otras posibilidades, y que eso tradicional, cuadros a la misma altura, separados y agrupados de una manera distinta, pues se dé, que también son posiblemente respetables, pero nosotros quisimos hacer una cosa absolutamente distinta, y en ese sentido, a través del diálogo, que posiblemente también sea el hilo conductor de exposición, los diálogos que pueden producirse desde diferentes puntos de vista con las imágenes, pues fue lo que tratamos de hacer. Entonces, ya hablando un poco de las obras, y eso no se lo había dicho al maestro, nosotros no vamos a hacer un recorrido lineal, porque la exposición no está preparada para hacerla lineal 1, 2, 3, 4, sino de una manera casi que autónoma. Yo conocí un concepto curatorial de hace mucho tiempo que llaman las moscas, y las moscas nunca van uno por uno. Entonces ese es un proceso, posiblemente una forma de mirar la exposición, pero cada uno encuentra la suya, y cada uno encuentra el diálogo con la obra de la manera que mejor se sienta. Quisiera decir algo sobre la noción de que las obras funcionan autónomamente. Entonces creo que el salón de alguna forma desafía un poco la noción de que una obra puede existir en el éter. Una obra existe en sí misma, digamos que tiene unas cualidades muy específicas en su estructura, en sus componentes,
pero el concepto de curaduría implica que uno pone esa obra en relación con otras obras, o con el espacio, o con los dispositivos de montaje, y a partir de ahí esa obra empieza a activar ciertas potencias que tiene, o se activan ciertos diálogos, y la curaduría consiste, pienso yo, en proponer esas posibilidades o tratar de detonar esas posibilidades. Empiezo por aquí porque venimos de ese hilo, ¿sí? Todo es como Rayuela, ¿no? También como ese libro que uno puede empezar por cualquier lado y sigue acomodándose. Es una obra que tiene que ver con artesanía. Si la vemos, es una obra que perfectamente podría emparentarse con artesanías que se compran en pueblos de Boyacá, si ustedes quieren, sí, y sería, yo la veo, y ustedes me corrigen, si yo la veo como un objeto visual que se podría comprar en una visita turística para tener como recuerdo de ese lugar y llevárselo a la casa, y esa sería la función social de ese dispositivo visual o de ese objeto visual, ¿sí? Como es un objeto visual que sirve para rememorar una visita, y esos objetos visuales, esas artesanías, están diseñadas, bueno, a estas alturas del partido, a veces ya están muy diseñadas. Un poco no sé qué pensarán las personas que trabajan con esas artesanías, pero a veces ya se diseñan como para el gusto de los turistas un poco, eso entra en juego, o hay una astucia para hacer algo que se pueda vender, ¿sí? Sería muy largo meternos a hablar de artesanía, es un tema muy amplio, ¿no? Y hay unas artesanías increíbles, alucinantes en distintos contextos, ¿no? Pero cuando uno entra a contextos que ya tienen un flujo turístico establecido y que eso ha dictaminado la construcción de esa imagen, a veces se producen imágenes estereotípicas que son las que se necesitan vender. Entonces démosle a la persona la imagen del pueblito boyacense, vamos a decir, ¿sí? En sí misma es un objeto que yo pienso que se activa cuando se pone en relación con otras imágenes también, ¿sí? En estas está más con esta obra. Porque podríamos pensar, bueno, este señor perfectamente podría ser parte de este contexto, ¿sí? Pero el lenguaje es absolutamente distinto. Es un lenguaje pictórico, representacional, tiene algo es bastante realista, ¿sí? Y también tiene que ver con ciertas nociones de qué es pintura y qué es arte en ciertas coordenadas específicas. Comienza a decir cosas distintas a lo que podría decir una obra que en el contexto colombiano llamamos primitivista. Noé León, por ejemplo, uno de los grandes artistas del arte primitivista, en donde hay elementos que no conjugan con lo que tradicionalmente se ha venido desarrollando. Por ejemplo, la perspectiva, la distancia, la proporción, todos esos elementos que para estos artistas primitivistas o naif, que también lo llaman, comienzan a ser absolutamente arbitrarios. A mí me parece que esta obra trasciende eso, y que inclusive jugando con los tonos, como mencionaba el maestro, juega con la perspectiva atmosférica y produce distancias distintas, acercándose al concepto que decía el maestro de representación tradicional, en donde todo se siente y se reconoce, comillas, fácilmente. En términos curatoriales hay distintas capas, son como capas de cebolla. Entonces hay posibilidades de vinculación desde este color rosado, por ejemplo, de esta casa, con este color rosado. Esa sería una capa, ¿no? La otra capa sería este tipo de construcción con este tipo de construcción, ¿sí? Y luego juegos que tienen que ver con, aquí hay una imagen que puede ser mitológica, más o menos, que de alguna manera se puede asociar con
un marco idiosincrático en la región, ¿no? Digamos que aunque es una imagen que viene de otro país, el artista es peruano, ¿sí? La noción de un taita, podríamos decir, soplando un aire mágico en un contexto como el contexto en el que estamos, es un juego curatorial también. Él está soplando un aire mágico a esta generación nueva que es urbana, ¿sí? Es una generación de niños que están vestidos con, digamos, que no tienen un atuendo, sí, es un atuendo urbano, y están comiéndose su helado feliz. Es totalmente costumbrista, pero queríamos mezclar también esta situación. Es un pequeño juego, por eso lo planteamos, ¿sí? Yo vuelvo a lo que posiblemente se puede considerar tradicional, ¿no? Alguien distinto a nosotros hubiera puesto la obra del chamán, del taita, a la misma altura. Nosotros jugamos con las alturas porque tienen significaciones particulares en el contexto en que están montadas sus vecinas obras. Y eso creo que ha molestado a mucha gente porque están acostumbrados a seguir la línea de una manera muy formal, y eso yo diría que es un aporte en tanto cambia la mirada de quienes se acercan también a las obras, y si se comunican con ellos van a entender más mensajes ocultos. Que lo que ustedes están compartiendo nos está enseñando, porque uno como espectador se centra en la obra, se impacta, si gusta, si no, pero no se pregunta por qué, cómo están dialogando ellas, por qué el espacio, por qué todo lo que están contando ustedes nos está ubicando en otro mundo frente a la misma conjunto de obras. Es una maravilla. Pero ya que estamos acá, vamos a saltar de esta señora, vamos a saltar rápidamente a esta señora de acá. En el cuadro hay flores, ambos son lenguajes representacionales, lenguajes pictóricos, realistas, semirrealistas, pero a esta señora la pusimos mirando hacia este lado, y está mirando representaciones estereotípicas de territorio. Yo les voy a decir así, luego los artistas me van a decir, pero no me diga que es estereotípico, pero de alguna forma este tipo de representación pictórica, de representación del territorio, por lo tanto este paisaje remite a Colombia, ¿no es cierto? Puede ser algún paisaje en América también, pero remite a Colombia. Este sí definitivamente remite a Colombia. Este es otro paisaje pintado en otro tono, ¿no? Pero todo es paisaje. Y aquí esta señora está mirando un poquito o dando cara hacia este paisaje, tal vez está mirando hacia allá, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Pero un poco nosotros jugábamos, miren que esta obra no por nada está puesta acá, ¿sí? Personas que podrían estar aquí están ahora acá. Y lo interesante de este trabajo es que jala el paisaje rural o semirural. Esta parte del paisaje también está en la obra que estábamos viendo, que está bordada, ¿sí? Están trayendo su territorio a la urbe, ¿sí? Por supuesto, ahí podríamos pensar en, bueno, ¿qué más traen estas personas que están viniendo a Bogotá con todos sus saberes locales? Y
esta de aquí está también conversando, esta pintura también está conversando con estas, ¿no? Este es el mito de Bachué. Mujer, estamos viendo, bueno, una mujer que está en el paisaje, otra mujer que está en el paisaje, están tal vez en asuntos distintos, pero ahí hay unas asociaciones. Entonces de aquí salta, y el lenguaje es totalmente distinto, ¿no? Está representando un mito, de cierta forma, ¿no? Ahora, en el montaje lo que nosotros hicimos fue tratar de salir de los pedestales para proponer algo que no sea tan juicioso. Y encontramos que para esta obra específicamente, porque esta fue con la que empezamos a hacer ese tipo de juego, nos servía, aunque es un poco traumático el montaje, ¿sí? Pero a mí me parece interesante. Encontramos que la caja en la que venía tiene toda la información de las cajas que transitan dentro de los territorios. Si uno manda una encomienda desde un territorio hacia otro o al revés, ¿sí? Ahí viene esta obra y utilizamos ese dispositivo para cargar la presentación del trabajo. Pero entonces para el público, para muchos públicos que, como decía ayer una señora me decía, estoy muy incómoda porque no puedo leer la obra como tal. Y decía, bueno, sí, es que la obra como tal está ahí, está intervenida por el acto curatorial también, museográfico, que puede ser un poco, aquí tomamos un riesgo, claro, pero muy respetuosamente, ¿no? Con la obra. Hay otro elemento que a mí me parece importante que se trabajó con el grupo curatorial, inclusive con el grupo de montaje, y es en relación a las fichas. O sea, no son gratuitas, no están puestas donde tradicionalmente se pondrían. De hecho, algunas jugamos para que quien estuviera interesado en comunicarse con la obra tuviera que buscarla. Y ahí yo hago un reclamo y varias fichas de las que pusimos nosotros las cambiaron para que estuviera en un sitio comillas más visible y para que no sé si el artista se pudiera destacar más o el artista pudiera figurar más, que son situaciones que en el campo del arte son muy comunes, pero que yo creo también que hay que ir erradicando para tener otras posturas frente a lo artístico, frente a lo estético, frente a lo cultural. De hecho también, y es un reclamo que yo le hice al artista, nosotros consideramos que el montaje y la luz que tenía esa obra tenía una particularidad distinta a la que ella tenía, y ella llegó a la exposición y sin consultar y sin mirar nada, porque de hecho hablamos con el maestro Rafael que nos demoramos como una hora cuadrando la luz, transformó un poco abruptamente la luz, y eso es un irrespeto para el equipo curatorial y el sistema que estaba trabajándose acá. Entonces creo que también en ese sentido, por eso lo digo, hay enseñanzas, porque si nosotros trabajamos con el mayor respeto con las obras de los artistas, tratando de privilegiarlas, tratando de destacarlas, que se potenciaran mutuamente, no que se anularan, porque ese no es el criterio, pues el respeto también del artista frente al trabajo curatorial debe ser. Entonces ahí sí yo hago ese reclamo y se lo hice al artista, ¿no? O sea, no puede uno ir atrevidamente a cambiar las cosas. Y eso nos enseña otra cosa, y es que nosotros como artistas debemos darle protagonismo a nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos son nuestras obras, démosle permiso que vuelen solas, porque tengo que figurar yo cuando la obra misma está cargada de sentido. Eso es precioso que nos lo enseñen también. La propuesta que nos están mostrando realmente, porque nos están enseñando a tener una visión de conjunto, ¿no? De conjunto, o sea, no es que yo como artista vengo, pongo mi obra con la mejor luz y que resalte la mía y lo demás no me importa, ¿no? Acá no, acá hay un hilo conductor de toda la exposición con una intención pensada, trabajada, elaborada, en el cual se rompieron esquemas de posturas de las obras a ciertos niveles, a ciertas distancias, porque cuando personalmente llegué yo decía,
no entiendo por qué están tan pegadas, si las hubiera, pero después entendí, es que es por algo, exacto, entonces es una actitud de respeto ante algo, lo que me decían ahorita, es que la ignorancia lo vuelve a uno atrevido, pero estos espacios permiten, oiga, esto no fue casualidad que estaba la puntilla ahí y la colgué ahí como pues para que quedara ahí y no abriera otro, no, esto tenía una intención muy clara, entonces eso nos enriquece y nos muestra también la unión entre tridimensional con bidimensional, un juego muy interesante. A mí me surge una pregunta, lo entiendo y me parece genial. La exposición, y como la estoy viendo ahora, es un conjunto, un todo, con una curaduría y listo, la entiendo perfecto. Ya cuando la exposición muere, queda la obra solita. ¿Sí? Queda la obra solita. Entonces cada cuadrito se va y ya su contexto hasta qué punto cambia, porque cambia totalmente. Entonces el contexto de la obra en la exposición es único y cuando esta obra salga de aquí y se vaya a otro sitio tiene un significado irse exacto, y en el sitio en que esté colgada tendrá también otro significado, me lo imagino. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Consuelo. Brevemente, yo quiero complementar lo que está diciendo Consuelo con dos conceptos. El concepto de conjunto, yo lo relaciono con el concepto de sistema. ¿Sí? Son microsistemas y la curaduría globalmente es un sistema, pero tiene microsistemas. Y aquí quisiera decir que se entiende el sistema como un conjunto de elementos articulados por ciertas relaciones o por posibilidades de relaciones, por potencias de relaciones. Y otra cosa que es muy importante con eso es que no se espera que digamos que la palabra espectador ya sobraría, no son espectadores sino son participantes, porque tú ahí decías, bueno, ¿por qué está dispuesto así? Y ahí es cuando apelamos a través del acto curatorial a potenciar las obras para que las personas se interpelen y tengan que proponer sentido por sí mismas. Digamos que el sujeto que está frente a una obra se vuelve participante más que espectador. No es alguien con una posición pasiva, sino que es alguien con una posición activa que produce sentido a partir de los desafíos cognitivos o de las preguntas que hay ahí, y al resolverlas está generando una versión personal de lo que se encuentra ahí. Todo eso tiene que ver también con otro concepto, y es el concepto de capital simbólico o de capital cultural, que también está detrás de la curaduría, ¿no? Hay distintos capitales culturales y las personas interpretan cada obra a partir de sus capitales culturales. ¿Qué me dice a mí esta obra? Desde lo que yo tengo en mi cabeza y desde cuáles son mis nociones de arte, ¿sí? Y una obra en potencia, tiene que tener la potencia de desconfigurar las nociones que tiene la persona establecidas en la cabeza, y cuando se desconfiguran las nociones en la cabeza que tiene la persona, se genera un poquito de pánico. Tiene que ver con el concepto de lo sublime de Kant, que uno se enfrenta con un fenómeno natural que te conmueve a tal punto de que destruye tus categorías de conocimiento y te pasma y te genera un pánico, ¿sí? La obra de arte tiene que tener la potencia de desconfigurar las nociones. Sí, que desconfigure la estructura de la persona, y que la persona tenga que definir el fenómeno, y a partir de definir el fenómeno se da una experiencia estética rica, y entonces se genera la experiencia, ahí hay arte, ¿sí? Ayer uno de los maestros me decía, ¿dónde está el arte contemporáneo en esta exposición? ¿Dónde está el arte contemporáneo? Pero esa pregunta, ¿cómo se responde? Para mí es muy contemporáneo una obra que como esta, ¿sí? Vamos a decir, todas las obras, pero vamos a hablar de esta obra que es un bodegón, cumple con los parámetros típicos del bodegón, es un bodegón. Y entonces uno diría, bueno, se supone que el arte contemporáneo tiene que romper esquemas. El bodegón ya se ha hecho 100,000 veces, el bodegón en pintura ya está planteado, ya el arte contemporáneo tenía que ser algo que nos haga repensar el bodegón,
y que de pronto sea con algún lenguaje súper extraño, un bodegón hecho no sé con qué, que tenga que ver con video y que sea súper hiperconceptual, ¿sí? Pero lo contemporáneo en esta exposición está en los diálogos entre todo este lenguaje. A mí se me hace muy contemporáneo. Ayer hablaba yo con la pintora y yo le decía, bueno, ¿qué está planteándose usted cuando está pintando esta composición? Y ella me decía algo sobre las cartas, las monedas que están ahí. Y yo le decía, hay algo de surrealista en este bodegón. Este pájaro está ahí puesto como, ¿por qué? Y ella decía que le gusta ese pájaro, pero es una imagen extraña. Entonces, pienso que es súper vigente, es muy vigente en este tipo de configuración, en la estructura que tiene la señora que está pintando este bodegón, ¿sí? Ahora, desde su conocimiento, desde su saber, desde sus nociones, habría que ver cómo esta artista que está configurando este tipo de obra se relaciona con otras obras que desafían su noción de arte, ¿sí? Todas las obras de alguna forma desafían la noción de arte que tiene cada sujeto. Para ella esto es arte, pero de pronto habría que ver cómo se relaciona con este tipo de bodegón. Tiene otros planteamientos, ¿sí? Entonces ella podría decir, no, para mí el arte es pintura. Y esta artista podría decir, tiene otros planteamientos que no tienen que ver con pintura ni con la tradición pictórica del bodegón, pero está pensando en el bodegón también, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando con esas nociones cuando jugamos con las obras. En relación a qué va a pasar con las obras cuando se vayan de acá, metafóricamente lo mismo que pasa cuando uno se acerca a un ritual, y ahí es donde quiero utilizar la metáfora de que esta exposición puede funcionar como un ritual. Se llega con un sentido, así llegaron todas las obras, con un sentido particular otorgado por el artista. Nosotros las leemos, le damos otro sentido, la ponemos en un contexto particular y la enviamos con otro sentido. Ayer hablábamos mucho de interpelarse. Si el artista se interpela frente a lo que pasó y a lo que se llevó, posiblemente se pueda transformar, que vuelve a ser otro elemento pedagógico para que esto tenga también sentido. Entonces, eso es lo que yo podría contestarte con respecto a eso. Ya el artista verá si esa obra la envía a otro evento y en ese evento le otorgan otro sentido. ¿Qué significa eso? Que no hay nada unívoco en el campo del arte. Ha habido discusiones, o es una discusión larga, sobre los salones y sobre la presencia de los curadores, de las curadoras en los salones. Esto viene desde principios de este siglo, pero ya venía planteándose la curaduría, obviamente en ciertos contextos desde mucho antes, pero en Colombia creo que viene desde principios de este siglo esta noción curatorial a tener mucha más fuerza, ¿sí? Y el asunto ahí era que, digamos que hay unas pugnas muy fuertes entre artistas y curadores, porque de todas formas generar discurso con las obras es un acto que empodera al curador de cierta forma. Uno es el que tiene la palabra, ¿sí? Y entonces lo que los artistas han dicho muchas veces es, hey, zafémonos de los curadores porque nos están quitando la palabra a nosotros, a nosotras, y nosotras somos las que estamos haciendo nuestra obra y tiene un sentido autónomo específico. Me hace pensar a mí que aquí, en este sistema, en que todas sus partes interaccionan, hay una obra de arte quizás invisible que ahora se hace visible a nosotros, que es la obra de arte de los curadores.
porque todo el montaje es una obra de arte y es el riesgo que uno como artista también corre cuando pinta algo. Puede chocar, puede gustar, puede no, es un riesgo. Pero aquí, por ejemplo, se hace visible algo que no era visible para nosotros anoche y es la obra de arte de los curadores. Es maravilla. Hay una posibilidad de relación entre el mito de Bachué con una mujer que está en el agua, ¿sí? Y que tiene este animal en la cabeza. Ayer hablábamos de esa obra de alguna forma, pero ahora queríamos poner cerca de estas cascadas y que resuenen estas cascadas con esta otra cascada y esta otra cascada que resuene con Jabón Rey. Ayer también mencionaba que a la hora del té el jabón se va, termina por acá. Entonces hacíamos esos juegos. Luego también poníamos estas imágenes donde hay agua y hay agua y remite al páramo, que también es agua, y aquí topábamos la pila bautismal, que tiene que ver con el agua también, ¿no? Está anclada a una tradición antigua, local, y aunque no está aquí, sabemos que tuvo ese uso, ¿sí? Entonces esta unidad de sentido está articulada con esta otra unidad de sentido o con este otro sistema para producir algo que no estaba. Al principio la maestra, que es la autora de esta obra, decía: no sé cómo me siento porque me pusieron en la pila, me metieron en la pila. Y porque originalmente la idea sería que estuviera puesta sobre un pedestal blanco, pero nosotros estamos jugando con que el pedestal blanco tiene unos tipos de sentido, pero este otro objeto tiene una carga que nutre aquí y ahora. Cuando ella salga, como tú decías, Consuelo, se va a ir para otro lugar donde ella vive, donde habita, o se va a ir para otra exposición y va a ser otro asunto. A mí sí me gustaría que ustedes, como espectadores, ahí sí utilizando esa palabra, no participantes ni creadores de obra con otros sentidos frente a lo que están viendo, se imaginaran qué pasaría con lo que está expuesto acá si todo estuviera en cubos blancos y alineados formalmente. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría? Diría otras cosas, por eso diría otras cosas, pero era una posibilidad. ¿Qué diría la exposición puesta toda a la misma distancia? Porque mucha gente pudo haber pensado cuando entró: uy, qué mal distribuido el espacio. No saben medir, no saben colgar, no saben... De hecho, nosotros pudimos haber puesto las obras torcidas, pudimos, como otra opción, pero era más atrevido todavía y posiblemente irrespetuoso. Pero entonces se lee distinto, y yo creo que la obra de arte debe leerse también, y como hemos hablado, desde el conjunto. Ya que estábamos por aquí y que esta obra también dialoga con esta obra, es la misma imagen, ¿no es cierto? Los pies con esta de acá. Todas esas coincidencias o esos asuntos con los que se teje pasan sobre la marcha. Eso fue también bonito porque es una curaduría que se armó en poco tiempo y tuvimos que reaccionar. Para hablar de otro asunto que estuvo presente en la curaduría. Entonces estamos pensando en el pedestal, ya lo hemos discutido, y sobre la marcha, cuando ya estábamos montando y empezamos a jugar, y dijimos, bueno, vamos a correr algunos riesgos aunque nos maten, pero luego vamos a temperar para que la cosa quede estabilizada y no sea un disparate. Buscábamos pedestales para cada una de las obras escultóricas. Nos encontramos estos pedestales en la bodega, en el depósito del claustro,
y funcionan perfecto para estas obras, ¿sí? Imagínense esta obra sobre un pedestal blanco, funciona, pero este le funciona mucho más. Y esta de acá, es el guacal de otra obra, lo pusimos aquí para esta. Le dejamos esta información que ella trae porque tiene que ver con el envío. Posiblemente la autora diría, no, yo quisiera mi obra sobre un pedestal blanco, pero aquí estamos desafiando un poquito esa noción, ¿no? Ese juego viene de observar artistas como Gabriel Orozco, que habla del situacionismo, ¿sí? Y el situacionismo tiene que ver con que el artista cuando se topa con una situación responde a la situación de una manera creativa, pero porque la situación está ahí. Y el situacionismo tiene que ver con poder perderse. Digamos que viene de un texto o viene de teoría de Guy Debord, que es un teórico francés que habla de cómo al estar tan esquematizados con ciertos tránsitos que tenemos, nos volvemos estereotipados y ya no podemos crear, ¿sí? Entonces el situacionismo, una de las cosas que plantea es perderse en la ciudad o perderse en los contextos que ya están establecidos, piérdase en su mismo contexto para que al tratar de encontrarse vuelva a poder redefinirse o pueda redefinir el topos, el contexto, ¿sí? Entonces, dentro de estos actos hay también algo situacionista. ¿Cómo podemos hacer para montar esta obra con elementos que podemos encontrar por ahí? ¿Sí? Entonces, este pedestal lo encontramos en las ruinas aquí atrás. Y la maestra estaba feliz con esa base, ¿sí? Pero es un acto situacionista. Tenemos esta situación, ¿cómo la resolvemos? Resolvámosla de esta forma. Y al hacerlo, estamos dando pista para que pueda haber una reinterpretación o una reelaboración que permita redescubrir otras cosas, crear. Eso lo vemos lo vemos en esta obra, que tiene, esta era la caja que traía la obra y es una caja en la que aparece una cortadora de césped y dejamos esto que viene siendo un poquito paisajístico porque esto es un césped, es un verde que representaría un césped, entonces lo dejamos para que dialogara con estos verdes, ¿sí? Justo iba a mencionar también estas obras de acá para ir subiendo hacia la parte del altar. Estos pequeños atriles secos y viejos y usados también eran parte de las ruinas del jardín del claustro. Entonces los encontramos yo creo que le aportan bastante a la obra, desde la cuestión cromática, la altura les sirve, y a mí se me hace se nos hace que es mucho más estimulante verlas así que verlas juiciosamente puestas sobre la pared, ¿sí? Y aquí hay una cantidad de información estética muy... Son palitos de bambú, sí. Juegan con la imagen que da la idea de que es antiguo, de que es, y los descascarados de la pared, ¿no? Que muestran que esto lleva mucho tiempo ahí, luego es de alguien que de pronto ya no está, y también están remendados como ya con el tiempo, y estas pitas juegan llevan una unión con las grietas de la pared. Sí. Entonces ahí se vuelve toda una obra, y no únicamente esa obra, que eso no hubiera pasado en la calle. Subamos para ver un poquito esta parte de la instalación y podemos ir cerrando ya. Bueno, podemos empezar por el altar. Nos pareció que ahí funcionaba bien ese trabajo.
porque necesitábamos un sitio donde pudieran colgar esos hilos. La iconografía de esa fotografía tiene que ver con iconografía religiosa de alguna manera. No sé si ustedes hicieron ese ejercicio de ver este montaje. No sé si lo han visto por detrás. Vengan, por favor. Vean los hilos, vean la composición acá y vean el atrás. O sea, la forma en que fuimos solucionando estructuralmente el montaje de esas obras, y ahí es la coincidencia y un poco la observación que nosotros tuvimos de la bodega. Nosotros hicimos un estudio del espacio ampliamente, entender qué hay acá y luego mirar, y ahí también un poco el acierto de los montajistas para poder hacer eso que cobrara sentido. Si uno mira este espacio aquí, miren la relación de color, de ortogonalidad, de estructura, que no riñe, porque si vieron la ficha está escondida. Que también la invitación es a que el espectador cambie esa noción pasiva y se vuelva activa, como decía el maestro Andrés, participante del hecho artístico. Entonces, si yo me paro acá y miro todo lo que hay de aquí a allá, le encuentro otro sentido, porque asumo la posición posiblemente del padre, del cura que está dirigiendo un ritual. Entonces, hay muchos elementos que implícitamente están jugando papeles importantes en esta muestra que nosotros configuramos, y esa es la palabra que creo que hay que aprender también a usar. Todo se configura, todo se instala, no se pone. Cuélgueme el cuadro, no, instale el cuadro. Bueno, yo creo que me gustaría saber qué piensa el artista, el autor, Edgar Medina. Me gustaría ver qué piensa Edgar de este montaje. De pronto la primera impresión va a ser cómo me ponen en el piso. Tendría que estar sobre un pedestal o sobre algo que le dé una dignidad. Pero son animales, pero entonces ahí ponerle en el piso generaría un primer quiebre, no un extrañamiento. O trataría de desafiar las categorías de conocimiento con las que venimos, las categorías de conocimiento que tiene el artista sobre cómo debe estar montada la obra. Y también creo que es importante decir sobre este trabajo que el sentido del humor también se tiene que tener en cuenta, ¿no? De pronto yo quisiera conversar con el artista para ver cómo la toma, pero a mí me parece que entonces era inadmisible. Pero si esto es un salón, como miren la seriedad de las obras que están en el altar, tienen que ver con unas cosas mucho más graves. ¿Cómo vamos a dejar nosotros le decíamos Stuart Little, ¿sí? Suena muy estúpido, pero mamábamos gallo, tomábamos el pelo con eso, y hasta el final yo no quería que se fuera de ahí, porque aunque uno puede armar un discurso muy grave, muy serio, muy estructurado en teoría, digamos que me podría defender bastante, nos podríamos defender bastante en términos teóricos, pero entonces jugar un poco con la obra y dejar que siga el Stuart Little por ahí acompañándonos era como mantener el ánimo de poderse reír también, ¿sí? No volverse demasiado grave, no volverse demasiado serio ni demasiado acartonado. Y a mí me encanta, le da gracia al asunto llegar y ver. Yo me alegro, ¿sí? Me alegro. Y ya que estamos por aquí, hay obras como esta, ya deberíamos ir cerrando, pero
Pero fíjense que otra vez nos encontramos este material que envolvía otra pieza y bueno, esto está un poquito subido de tono. Habíamos pensado calibrar los guacales porque nos gustan como estructura y la altura creo que funciona, pero ya ahí ella funciona, ¿sí? Podríamos haber calibrado los guacales, estábamos pensando echarle colbón y arena para neutralizar más, pero dijimos, ahí está bien. Igual que con esto, Verde. Para que no resultara, comillas, tan limpio, ¿no? Son ladrillos nuevos, son ladrillos que hacen parte del archivo para una posible construcción. Igual con la altura, nosotros la programamos muy bien para que la gente esté hincada, que pueda leer, pero que sienta una cierta dificultad leerlo. Y volviendo a las canecas, a los guacales, pues hermanarlos un poco más con el espacio, ¿no? Que tiene unos años, que no son tan nuevos, pero finalmente decimos sí, por contraste está bien. Funciona en color, funciona en armonía, funciona con muchos elementos que posiblemente mucha gente no aprecie, pero que están puestos totalmente para que haya esa armonía. Igual que pienso yo, y eso es una cosa que vale la pena resaltar, el respeto absoluto con que trabajamos cada una de sus obras. De hecho, yo mencionaba ayer que cualquier decisión antes de tomarla definitivamente le consultábamos al artista, lo llamábamos por teléfono y le preguntábamos si era un cambio radical. Todo lo que está puesto acá está perfectamente programado, está perfectamente conciliado. Las discusiones, los debates, las contradicciones entre somos personas que se dieron, todas las trabajamos respetuosamente por un lado, pero también muy responsablemente. Primero que todo, felicitarlos. Realmente casi nunca está uno en una exposición de arte con los curadores, y hoy he aprendido muchísimo sobre el sentido real que tiene una exposición. Yo creo que personalmente siempre he visto los cuadros como únicos, con nada de relación con el que sigue, o esas zonas que ustedes nos acaban de aclarar, y la relación que debe existir y sobre todo la función que ustedes ejercen en una disposición estética de una exposición de arte. Yo los felicito porque realmente lo que he aprendido hoy es muy, muy interesante para que en unas próximas exposiciones pueda yo entender aún mejor cada cuadro. No es de mi perspectiva solamente, sino la relación, esa interacción que ustedes han encontrado cuando hay disposición de esos cuadros, cuando ustedes disponen el espacio, la importancia que tiene. Y muy curioso lo del cuadro en el suelo, porque fue lo primero que vimos. Sí, yo la primera reacción dije, ¿por qué un cuadro en el suelo, como perdido, como que no tiene sentido? Y yo le decía a mis compañeras, ¿por qué no subirlo para que se vea? Pero encontré el sentido real. Los felicito y estoy muy contenta de haber asistido a esta explicación de parte de ustedes. Yo soy autora de una de las obras que está expuesta aquí, y creo que la palabra dignidad y respeto hoy se ve expandida mucho. En otras exposiciones en las que he participado, he dicho que nos hemos sentido tratados con dignidad, como con elegancia, por los aspectos formales del evento, por la música, por la organización, por el espacio. Y por eso digo que hoy el concepto de dignidad y respeto se amplió, porque el respeto y la dignidad, en este caso, se trata yo como una expositora, no dependió solamente de los detalles formales de la celebración, que también, sino de todo esto, de cómo la pusieron a hablar con las siguientes, cómo le dieron un sentido más amplio, cómo hicieron de mi obra una parte de una gran obra más grande y más bella. Eso es precioso, eso es dignidad y respeto al artista, y se los agradezco a ustedes como equipo y a toda la organización. Bueno, yo quisiera agradecer al equipo gestor de este salón. Creo que hacen un trabajo muy, muy profesional, duro,
porque es un trabajo extenso, con muchas horas que implica muchas horas. Es un trabajo generoso también porque está potenciando a más personas. Y para mí, encontrarme con estas obras, con estas artistas, con estos artistas, con este contexto, para mí es muy nutritivo. Entonces, quiero dejar eso en claro, y creo que el campo del arte en Colombia se nutre mucho de este tipo de eventos, y pues agradezco entonces la oportunidad de estar aquí. Y también gracias a las artistas que nos han confiado su trabajo, y también gracias al equipo que hemos conformado, que ha dado una sinergia pues que a mí me satisface bastante. Yo también, por supuesto, agradecer al cuerpo gestor que organizó este evento y que ya lleva 7 años, que podríamos decir como la obra que está ya en el altar, una quijotada. La oportunidad que nos dan de conocer, de interactuar, de intercambiar. Yo ayer decía que agradezco haber aprendido tantas cosas de todo lo que pasó acá, de la experiencia curatorial del maestro Andrés, de la maestra Daniela, y ver que eso se conjuga con lo que uno ha pensado también artística y pedagógicamente, y que es posible proyectarlo todavía mucho más, porque yo creo que al campo del arte hay que sacudirlo para cambiar lo que ya está establecido, la palabra que tanto usó el maestro, hegemónicamente. Hay otras opciones, hay otras posibilidades, hay otras necesidades, hay otros públicos, hay otros artistas, hay otras formaciones, que no quiere decir que sean mejores ni peores que las que han establecido tradicionalmente, pero que es necesario confrontarlas para lograr otros acuerdos artísticamente hablando.